Hola, muy buen día. Permítanme presentarme. Mi nombre es Luis Fernando Sánchez Zapata y junto a mis compañeros Diana Laura Esquivel Valentino, José Levi Estrada Roque y Luis Enrique Flores Morales, les hablaremos acerca de los motores de inducción a lo largo de 4 secciones. Comenzaremos explicando el funcionamiento, factor de servicio y corrientes de los motores de inducción. Como segundo tema se tienen los controles de arranque de los motores de inducción. El tercero se enfoca a los controles de frecuencia y finalmente el cuarto contiene información de las normas de instalación eléctricas. Comencemos por definir qué es un motor de inducción y cómo funciona. Un motor de inducción es un componente integrado por dos partes principales, el estator y el rotor. El estator se hace apilando láminas de acero de ranuras finas permeables en las cuales se pasa un devanado a través de las ranuras de las láminas. De este modo, al hacer circular una corriente generalmente trifásica, a través de los devanados se produce un campo magnético rotativo en él. Por otro lado, se tiene el rotor, en el cual se induce una corriente rotativa debido a este campo magnético, generando a su vez una rotación en la flecha del motor. Gracias a su fácil operación, durabilidad y versatilidad, es uno de los motores más utilizados en la industria. Factor de servicio. El factor de servicio o service factor se define en el estándar NEMA M1 como un multiplicador que cuando se aplica a los caballos de fuerza indica la carga permisible de caballos de fuerza que puede ser soportada bajo ciertas condiciones. Este nos indica que cuando la tensión y la frecuencia se mantienen dentro de valores especificados en la placa del motor, el mismo podría ser sobrecargado hasta el máximo de caballos de fuerza obtenidos al multiplicar los caballos de fuerza especificados en la placa del motor por el factor de servicio. Cuando un motor es operado a cualquier factor de servicio mayor a 1, puede que se tenga una eficiencia, un factor de potencia o una velocidad diferentes a los de la carga especificada originalmente, pero el par de arranque y el par máximo continúan sin cambios. Se puede decir que un motor opera a mayor potencia, pero esto trae consigo algunas consecuencias. Por ejemplo, se corre el riesgo de reducir la velocidad, vida o eficiencia del motor, y el par pull-up podría no ser adecuado reduciendo el tiempo de vida del motor. Sin embargo, el factor de servicio puede llegar a ocuparse bajo ciertas condiciones de tensión, frecuencia y ambiente. Por ejemplo, para acomodar la inexactitud al tratar de predecir la demanda de caballos de fuerza en sistemas intermitentes. Para aumentar la vida del aislamiento reduciendo la temperatura de embobinado a la carga especificada. Para manejar sobrecargas intermitentes u ocasionales. Para temperatura ambiente ocasionales mayores a 40 grados Celsius. Y para compensar tensiones desbalanceadas o bajas tensiones de la fuente. Corrientes del motor. El proceso de poner en marcha el motor se conoce como arranque. Para que esto sea posible, es necesario que el par de arranque sea superior al par resistente de la carga. De esta forma, el motor acelera hasta las condiciones permanentes. El proceso de arranque se acompaña de un consumo de corriente muy elevado, que es la mayor durante la operación del motor. Esto se debe a que al momento del arranque, el campo magnético rotatorio empieza a girar a la velocidad síncrona, y el rotor aún está detenido, de modo que es el momento de mayor tensión inducida en las barras del rotor. Además, la resistencia de carga tiene un valor muy bajo, se podría decir que prácticamente es un cortocircuito. En los motores de inducción se pueden identificar tres momentos donde se presentan diferentes corrientes. El primero es la corriente de arranque, transitoria e instantánea, que fluye al menos durante un medio ciclo de onda y puede alcanzar valores desde 10 hasta 20 veces la corriente nominal del motor. La segunda etapa es la corriente rotor bloqueado que llega a alcanzar valores de entre 6 a 10 veces la corriente nominal. Y finalmente, la corriente nominal, que es la corriente de consumo cuando el motor termina su arranque, variando según el nivel de carga del motor. Control de arranque para motores de inducción. Dado que el arranque y freno de los motores presenta un momento crítico para la máquina, debido a las altas corrientes que circulan por él, resulta conveniente utilizar un controlador que permita regular ese parámetro. Además, es muy beneficioso el uso de un controlador de cara al ahorro de energía, dado que solo usamos la potencia necesaria en cada momento. Por lo que a continuación profundizaremos en lo que es un arrancador. ¿Qué es? Es un dispositivo electromecánico accionado por electromagnetismo, que sirve para conectar o desconectar la energía eléctrica a un motor, brindando siempre seguridad y facilidad de manejo al operador.
Además, también protege al motor en caso de una sobrecarga. Componentes. Un contactor, que sirve para conectar o desconectar la energía eléctrica. El relevador de sobrecarga, que sirve para proteger el motor. Y pulsadores, que se utilizan para controlar el encendido y el apagado de un arrancador. Los motores eléctricos son muy comunes y útiles tanto en la industria como en la vida cotidiana, por lo que si llegan a presentar fallas, claramente impactarían de manera negativa en el proceso donde se están empleando. Es por esto que a continuación presentamos los mecanismos de protección eléctrica para los motores. Podemos decir que existen en 3 niveles. El primero es para los cortocircuitos. Estos elementos de protección son los fusibles, disyuntores o guardamotores y protegen a los equipos contra sobrecorrientes de cortocircuito. Asimismo, dentro de esta categoría también existe la protección por interruptor termomagnético, por lo que hay protección contra fallas de origen tanto de sobrecarga como de cortocircuito. Para sobrecargas. Existen dispositivos que sirven para detectar sobrecarga o forzamiento innecesario en un motor, con el fin de evitar daños, y estos son los relevadores bimetálicos de sobrecarga. Este tipo de protección reacciona proporcionalmente a la corriente de trabajo consumida por el motor. Sobre temperatura. Esta protección se encuentra dentro del motor, debido a que se produce calor por la fricción que existe entre el estator y el rotor, por lo que para proteger los sobrecalentamientos existen los termistores. Los termistores van incorporados al motor y avisan la existencia de una sobretemperatura o una sobrecarga prolongada, para así evitar daños al motor. Es así como, con estos 3 niveles de protección, será suficiente para que no ocurran fallas en los motores eléctricos. ¿Qué tipo de dispositivos se utilizan para cambiar del estado de arranque de operación nominal? Para un arranque con un autotransformador con resistencias estatóricas o arranque en delta estrella, se utiliza un temporizador para hacer el cambio a tensión nominal. Para un arrancador suave de 2 fases, el cambio se hace con contactos internos. Para el arrancador suave de 3 fases, el cambio se puede realizar a través de un PLC. Un arrancador suave funciona a través del control de fase. Para este propósito se utilizan 2 tiristores conectados en antiparalelo para cada fase y son accionados de acuerdo con el ángulo de disparo requerido. ¿En qué condiciones conviene colocar un control de arranque para motores de inducción? En motores con una intensidad de arranque de más de 30 A o que ocasionalmente sobrepasan los 60 A, se deben tomar medidas para la variación de tensiones de arranque. En motores con potencias de más de 4 kW y tensiones nominales de 400 o 600 volts, se puede utilizar una configuración delta estrella. Un arranque directo del motor solo se utiliza en unidades de suministro estable de energía y que permita altas demandas de corriente. Para poder arrancar un motor de inducción de manera segura, se necesitan 3 tipos de dispositivos: dispositivos de protección, dispositivos de control y dispositivos de potencia. Para el circuito de potencia, como primer paso se utiliza un protector termomagnético. Es el encargado de proteger el circuito de corrientes y temperaturas muy altas. El protector termomagnético se conecta a un contactor. Es el interruptor para encender o detener nuestro motor. Se necesita un relé térmico conectado a la salida del contactor. Esto se encarga de proteger al motor de temperaturas muy elevadas. Finalmente, se conecta la salida del relé térmico a los bornes del motor y la conexión dependerá del tipo de arranque que se vaya a utilizar. Para el circuito de control, también se requiere un interruptor termomagnético. Una de las salidas del interruptor termomagnético, llamémosla salida ITA, se conecta a una entrada NC del relé térmico del circuito de potencia. Esto sirve para detener el motor en caso de temperaturas elevadas. La salida del relé térmico NC es conectada a un pulsador NC. Ese será nuestro botón de paro para el motor. La salida del botón de paro se conecta a la entrada de un pulsador NO. Este será nuestro botón de arranque para el motor. El botón de arranque se conecta en paralelo a un contacto NO del contactor. Esto sirve para enclavar al contactor y que no sea necesario mantener presionado el botón de paro para que funcione el motor. La salida del contacto NO del contactor se conecta a la entrada de su propia bobina. Esta se energizará al presionar el botón de arranque y hará que el motor funcione. Se conecta en paralelo a la bobina un indicador, normalmente de color verde, que estará encendido siempre que el motor esté funcionando. La conexión se finaliza cerrando el circuito a negativo.
Los contactos restantes de los interruptores termomagnéticos y del contactor se utilizan para circuitos específicos del tipo de control de arranque que se vaya a utilizar. Controlador de frecuencia. El uso de controles de frecuencia es el método más eficiente para control de velocidad de motores de inducción. Los convertidores transforman la tensión de la red de amplitud y frecuencia constantes y la convierten en una tensión de amplitud y frecuencia variables. Con la variación de la frecuencia de la tensión de alimentación, se varía a su vez la velocidad del campo rotacional y consecuentemente la velocidad mecánica de rotación de la máquina. Algunos beneficios de este tipo de control son reducción de costos, aumento de productividad, control a distancia, eficiencia energética, versatilidad y calidad. Modo de conexión de un controlador de frecuencia variable a un motor de inducción. Para entender la conexión de un controlador de frecuencia a un motor de inducción es necesario conocer sus partes y su funcionamiento. Partes del variador de frecuencia. Rectificador. La función del rectificador es convertir señales de alimentación de CA a CD y controlar el nivel de tensión que llega a la siguiente etapa. Existen distintos tipos de rectificadores que pueden ser utilizados según las características que ofrecen, siendo el puente de diodos el más utilizado. Podemos observar en pantalla una tabla comparativa de los tipos de rectificadores y las características que poseen. Filtro o link DC. Suaviza la tensión rectificada con el almacenamiento de energía por medio de un banco de capacitores. Inversor. Su función es transformar la tensión CD que recibe el bus en una nueva señal con frecuencia variable mediante el uso de pulsos. Los inversores más utilizados son inversor de 6 pasos. Podemos observar en pantalla el circuito de conexión y la salida que ofrece. Para variar la frecuencia de la señal de alimentación, el motor se ajusta al tiempo de conducción de los SCRs para cada uno de los 6 pasos, modificando el tiempo de ciclo. Inversor PWM. El inversor consiste en 6 IGBTs que se encienden y apagan en una secuencia tal que producen un voltaje en forma de pulsos cuadrados que alimentan al motor. Para variar la frecuencia del motor, el número de pulsos y su ancho se ajustan resultando en un tiempo de ciclo mayor para bajar la velocidad o un tiempo de ciclo menor para subir la velocidad. Para cada frecuencia específica hay un número óptimo de pulsos y anchos que producen la menor distorsión armónica en la corriente que se aproxime a la señal senoidal. Diagrama de conexión. Finalmente, para la conexión del controlador al motor es recomendable tener en consideración la adición de un circuito que permita tener un nivel de protección para el motor y el controlador. Dicho circuito debe contar con al menos los siguientes elementos. Interruptor automático. Debe elegirse de acuerdo con la corriente nominal del variador de frecuencia en caso de contar con la inductancia de línea, y de no ser así, debe elegirse considerando la corriente de línea. Contactor de línea. Garantiza un seccionamiento automático del circuito en caso de alguna falla o paro de emergencia. Inductancia de línea. Ofrece protección contra sobrecorrientes de red y minimiza el índice de armónicos. Observamos en pantalla que el diagrama de conexión sería el siguiente: línea, interruptor automático, contactor, inductancia, variador de frecuencia y motor. Para la conexión del motor con el variador de frecuencia es conveniente observar el diagrama del inversor que forma parte del convertidor, siendo esta etapa del controlador la que permite la conexión con el motor. Uso de un controlador de frecuencia variable para control de arranque. Por su parte, el controlador de frecuencia nos ofrece la ventaja de control de arranque y paro del motor. Por ese motivo está totalmente extendido el uso de variadores de frecuencia en la industria y es usado como primera opción a la hora de controlar un motor. Existen dos modos básicos de control de los variadores de frecuencia: el control escalar y el control vectorial. El control vectorial permite regular de manera separada el par y el flujo. A su vez, este tipo de control puede realizarse con dos métodos: sensorless y con sensor de velocidad. Este último método permite la mayor precisión posible en el control de la velocidad y del par, incluso en rotación nula. Además, el cálculo del control vectorial está basado en ecuaciones espaciales dinámicas de la máquina.
Es bien sabido que un motor trifásico necesita de 3 líneas de alimentación para funcionar. Por lo tanto, la dirección de rotación de un motor trifásico se puede revertir si intercambiamos 2 líneas de alimentación del motor. Partiendo de esto, cuando la bobina del contactor encargado del sentido de giro hacia la derecha se energiza, los contactos en sus líneas de alimentación se cierran y el motor gira en dirección derecha. Del mismo modo sucede con la bobina del contactor encargado del sentido del lado izquierdo. Finalmente, hay que tener en cuenta 2 aspectos muy importantes. El primero es que según los estándares NEMA se debe intercambiar las líneas 1 y 3, y el segundo es que al hacer el cambio es recomendable colocar un enclavamiento mecánico para evitar que ambas bobinas de los contactores se energicen al mismo tiempo. Norma de instalaciones eléctricas. En esta sección se hablará un poco acerca de la norma PROINOM 001 CD 2018, la cual está enfocada en diferentes aspectos de instalaciones eléctricas. El objetivo de la NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referido a la protección contra descargas eléctricas, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de falla y sobretensiones. Esta NOM está dividida en capítulos que a su vez se dividen en artículos. Cada capítulo trata temas en específicos. Los capítulos 1, 2, 3 y 4 se centran en aplicaciones generales. El capítulo 2 se refiere a acometidas, alimentación, sobrecargas y referencias a protección. El capítulo 3 nos habla sobre conductores tales como cables, tubos, alambrados y materiales. El capítulo 4 habla acerca de equipo de uso general, luminaria, motores, generadores, transductores, resistencias, baterías, entre otros. Los capítulos 5, 6 y 7 se centran en condiciones especiales. El capítulo 5 en ambientes especiales, como áreas clasificadas, circos, ferias y gasolinerías. El capítulo 6 en equipos especiales, como por ejemplo anuncios, rayos X, elevadores y maquinaria industrial. Mientras que el capítulo 7 se enfoca en condiciones especiales, como para sistemas de emergencia, fibra óptica y condiciones de control remoto. Los capítulos restantes son un poco más específicos. El capítulo 8 se enfoca en sistemas de comunicación, radio, televisión, banda ancha. El capítulo 9 trata acerca de disposiciones fuera del sistema eléctrico nacional, como líneas aéreas, subterráneas o subestaciones. El capítulo 10 tiene tablas de datos de condiciones y aislamientos, y finalmente, el capítulo 11 contiene el proceso de evaluación de la confiabilidad, vigencia, bibliografía y apéndices de la norma. Para hablar un poco acerca del tema de nuestro interés, nos enfocaremos a cómo se distribuye el artículo 430 del capítulo 2, referido a motores, circuitos de motores y controladores, el cual está dividido en diferentes secciones de la A a la M. La sección A se refiere generalmente a los motores eléctricos y trata temas como la definición, el mercado y algunos datos técnicos. La parte B habla acerca de los conductores para circuitos de motores, tomando en cuenta factores como el tipo de conexión o el tipo de servicio. La parte C incorpora datos sobre la potencia contra sobrecargas tanto del motor como circuitos derivados, tomando en cuenta fusibles, relevadores de sobrecarga, parada programada, entre otros. La parte D y E se refiere a protección contra cortocircuito y fallas a tierra de circuitos derivados del motor y de la alimentación de este, especificando los dispositivos para proteger los conductores de todo circuito derivado de motor contra sobrecorrientes. La parte F y G se refiere a circuitos de control y controladores para cada tipo de motor en los que se consideran aspectos como las capacidades nominales y las limitaciones de velocidad. La parte H habla acerca de los centros de control de los motores. La I sobre los medios de desconexión capaces de desconectar los motores y controladores, y la sección J los diferentes sistemas de accionamiento de velocidades ajustables. Finalmente, la parte K está enfocada a los motores con tensiones nominales mayores a los 1000 volts. La parte L acerca de las protecciones en partes vivas para todas las tensiones, y la M sobre la puesta a tierra de todas las secciones. Existe una sección más, la N, sin embargo, esta contiene las tablas de apoyo para el artículo.
Como se notó, esta sección contiene una gran cantidad de información acerca de los cuidados en instalaciones eléctricas para los motores. Sin embargo, para saber más acerca del área en específico que se trata, recomendamos revisar la norma en la sección correspondiente a la duda que se quiere aclarar. Esta se puede encontrar de forma gratuita en el portal de la Secretaría de Gobierno www.dov.gov.mx. Existen consideraciones normativas sobre la eficiencia de motores alimentados por convertidores de frecuencia. Entre ellas podemos mencionar NEMA MG1 parte 30, que nos habla sobre cómo los armónicos reducen la eficiencia y causan un aumento en la temperatura de operación del motor. NEMA MG1 parte 31, que indica la manera de realizar pruebas de desempeño. NEMA Application Guide for AC/ASC Systems habla sobre la eficiencia global del sistema, basada en las pérdidas totales del motor, del control y de cualquier equipamiento auxiliar. IEC 634-17 abarca las características de desempeño de las aplicaciones de motores de inducción alimentados por convertidores de frecuencia. Y finalmente IEC 634-2, que explica los métodos de determinación de la eficiencia del motor.